unción fresca, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Te exaltamos, Señor. Poderoso y maravilloso eres tú, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque es tu diestra la que nos sostiene, Padre. Renuévanos, Señor. Renueva nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar en la casa del Señor. Que Dios les bendiga mucho. Y no hay nada mejor que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Él es misericordioso, Él es compasivo, Él nos ama, y nosotros tenemos que de alguna manera corresponder a ese amor tan grande, a esa fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Amén. Y este día quiero compartir con ustedes algo que he titulado, y la palabra misma lo dice, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Y quiero que busque el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer una porción, como 12 versículos, pero muchas veces se necesita poder, ¿cómo se llama? Para poder tener todo el contexto acerca de lo que dice la palabra. Lucas capítulo 10, versículo 25, y vamos a leer hasta el 33. Amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Entonces damos lectura a la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a sí mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Mire, en esta porción encontramos básicamente 3 personajes. Ya podríamos decir 4 con el que fue maltratado, 5 con el mesonero, pero hay 3 que son como los principales. Primero, bueno, sí, ¿verdad? Primero el viajero, ¿verdad? El que fue asaltado. Pero según los comentaristas, muchos comentaristas bíblicos, dicen que ese camino de Jerusalén para Jericó, que era el camino donde iba este viajero, dicen que era peligroso y que era como había una parte que había como un callejón, y entonces ahí aprovechaban los ladrones a asaltar.
¿verdad? Ladrones han habido todo el tiempo, hermano. Entonces, ahí aprovechaban ellos para asaltar. Pero, por esa razón, los viajeros casi nunca viajaban solos. Mejor iban así en caravanas, iban en grupos porque sabían que eran zonas de asalto. Entonces tenían cuidado de no pasar solos. Pero este hombre iba solo. Iba solo. Entonces, pareciera ser que estaba corriendo un riesgo que se estaba tomando por su cuenta, porque si ya sabía que era un lugar peligroso, que era un lugar de asalto, que por eso siempre iban varios cuando pasaban por ese camino, y él se fue solo, estaba como corriendo un riesgo innecesario, a menos que a lo mejor tenía algo urgente que hacer o, ¿verdad?, se vio obligado a cruzar ese camino él solo. De tal manera que llega al lugar y lo asaltan, hermano. Y no solo lo asaltan, sino que dice la palabra que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Lo dejaron medio muerto. Y aquí podemos ver a veces cómo el enemigo se aprovecha cuando nosotros tal vez agarramos un camino que no deberíamos de tomar y nos zarandea, ¿verdad? Nos agarra y nos zarandea. Pero el enemigo tiene como les dijera, comete el error que nos deja medio muertos. Y cuando estamos medio muertos, el Señor nos levanta, el Señor nos rescata, el Señor nos saca adelante, ¿verdad? Y el Señor se glorifica en nuestras vidas. Ahora, el otro personaje que aparece ahí es el sacerdote. Dice que pasó por ahí un sacerdote y que pasó por aquel camino y viéndole, pasó de largo. O sea, el sacerdote vio que estaba el hombre ahí y él siguió, ¿verdad? Él siguió como que si nada estaba pasando. Pero ahí podríamos quizás pensar, cuando uno se acuerda de lo que decía la ley, ¿verdad?, que alguien que tocaba a un muerto quedaba contaminado. Y entonces quedaba contaminado por una semana, ¿verdad?, hasta que era limpiado y era purificado. Entonces a lo mejor el sacerdote iba a servir a la iglesia, tenía alguna participación en el templo, y entonces ha dicho, no me puedo acercar a este hombre, tocarlo, porque entonces me voy a contaminar y no voy a poder servir, no voy a poder hacer lo que tenía que hacer. O quizás ya tenía programado que él tenía que hacer algo en el templo, quizás cuidar del incienso, qué sé yo, de llevar los panes de la proposición. Y entonces él dijo, no, aunque no fuera ese día, pero fuera otro día, él dijo, no puedo, porque entonces voy a perder mi privilegio, ¿verdad? Y muchas veces aquí podemos ver que para este sacerdote era más importante ir a servir al lugar, guardar el privilegio que tenía, ir a hacer lo que tenía que ir a hacer a la iglesia, que mostrar amor al prójimo, que preocuparse por el prójimo, que tratar de ayudar al prójimo. Y muchas veces, hermanos, nos puede pasar una situación similar, que porque tenemos que ir a hacer algo, nos preocupamos más por lo que tenemos que ir a hacer, aun cuando vemos a alguien en necesidad y viendo que realmente nosotros podríamos ayudarle, preferimos decir, ya va a pasar otro, y el otro que pase que le ayude, ¿verdad? Y eso como que fue la situación del sacerdote, y más aún si fuera, como les digo, que quizás él iba pensando que tenía que ir a la iglesia, y no le importó que estaba el hombre ahí golpeado, que estaba maltratado, ¿verdad? Y eso sí podría ser como un error, porque yo sé que nuestro servicio a Dios es importante, pero para Dios ver que vamos a la iglesia, que vamos a un culto, que vamos a algo, ¿verdad?, por cumplir lo que tenemos que hacer en la iglesia, y dejamos a un lado al que realmente está necesitado, ¿verdad? Y la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, aquí el sacerdote, por su fe, ¿verdad?, y no me voy a contaminar, mejor se fue para el sitio de paso, ¿verdad? Pero
delante de los ojos de Dios, ¿cómo habrá sido? ¿Verdad? ¿Habré visto Dios que eso era correcto o que era incorrecto? ¿Verdad? Para mí era incorrecto, ¿verdad? Porque el Señor, al final de la parábola, ustedes ven que les dice quién es el prójimo, ¿verdad? Porque les dijo que la enseñanza era ver quién había usado misericordia. Pero este hombre no la usó. El Señor dice, entonces, ¿de qué le sirvió seguir su camino y no atender al que estaba herido, al viajero? Luego nos encontramos con el levita. Los levitas sabemos que eran los que ayudaban en el templo, ¿verdad? Los que ayudaban a las actividades religiosas, y ellos tenían a cargo el mantener bien el cuidado del templo. Pero a lo mejor este levita a lo mejor ya venía de regreso, ¿verdad? Ya venía de regreso para su casa. Y bueno, realmente sí, posiblemente ya venía de regreso de su casa. Ella había estado en Jerusalén y ya iba para su casa. Pero entonces venía cansado y agotado, había pasado todo el día haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y de igual manera dijo, tal vez le puede ayudar otro. Ahora el levita, parece que el levita sí se detuvo, lo vio, pero al final dijo, mejor me voy, ¿verdad? Y podía ser también que el levita pensó, ¿verdad? Bueno, si está este hombre aquí y lo han asaltado y lo han golpeado, si yo me detengo, a lo mejor se regresan los ladrones y me agarran también a mí. Mejor sigo mi camino. Pero la verdad que eso podría ser como una excusa, porque si él iba pasando por el camino y por ahí estaban escondidos los ladrones, lo mismo daba que pasara por un lado que pasara por el otro, también le iban a salir a él y lo iban a asaltar. Entonces más parece que fue como una excusa y cualquier pensamiento que haya tenido, y al final no practicó misericordia, no le ayudó tampoco a la persona que había sido asaltada. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor ve nuestras acciones. En la carta de Juan, una de las cartas de Juan dice, ¿verdad?, que si vemos a alguien en necesidad y le decimos, ve, ¿verdad?, que el Señor te va a proveer, y nosotros tenemos algo con que darle, tenemos pan para darle, entonces dice, ¿de qué le sirve? ¿Qué le sirve? Le diga, ay, voy a orar por usted, y nosotros teniendo pan a veces hasta arruinándosenos en la casa, ¿verdad? Entonces el Señor nos pide que nosotros realmente no solo hagamos las cosas y las digamos de labios, ¿verdad?, sino que también actuemos. El Señor está esperando que actuemos, que le ayudemos al necesitado, que le ayudemos a aquel que nos damos cuenta que está pasando una situación difícil, y que nosotros realmente pudiéndole ayudar, yo sé que a veces no se puede, pero muchas veces sí podemos, ¿verdad? Y a veces nos negamos a ayudar, y el Señor dice que entonces tenemos endurecido el corazón, cuando podemos ayudar y ¿cómo se llama? Y no lo hacemos. Yo muchas veces me he fijado, o sé, que alguien pasa y toca la puerta y mira, no me puede regalar un poquito de comida. No he comido, tengo 2 días. Sé que hay un montón de gente también que se anda aprovechando, pero realmente a veces hay gente que está con necesidad, y nosotros podríamos tener ahí algo en la refrigeradora que ya tenemos 2, 3 días de tenerlo ahí y nadie se lo come, ¿verdad? Y entonces en vez de sacarlo y preparárselo, calentárselo para que se lo coma, al final muchas veces la comida se arruina, principalmente las frutas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno ahí tiene una fruta y el día que se decide que la va a comer se da cuenta que ya se arruinó, ¿verdad? Entonces muchas veces sí podemos ayudar y no lo hacemos, y esa era como la situación del sacerdote y el levita. Y luego cuando Jesús, porque acuérdense que ahí el intérprete de la ley le preguntó enfrente de varias gente, porque dice que lo hacía para probarlo, no realmente porque quería saber, ¿verdad?, o quería aprender, sino que quería ver en qué se equivocaba Jesús para acusarlo, ¿verdad? Entonces, los que estaban ahí atentos escuchando, han de haber sido judíos, porque eran los que estaban más cerca de los intérpretes de la ley, de los levitas, de los sacerdotes. Y cuando
Jesús va contando la parábola y cuenta del sacerdote y cuenta del levita, y cuando Jesús dice, ¿verdad?, que pero un samaritano, entonces sabemos que los judíos a los samaritanos no los querían, ¿verdad? Eran enemigos de los samaritanos, porque ellos consideraban que los judíos sí se mantenían de la línea de Abraham y que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Pero los samaritanos, cuando el reino se dividió, se lo llevaron los asirios y los mezclaron precisamente para que perdieran su cultura y perdieran su religión. Entonces los judíos decían, no, nosotros somos puros, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, bueno, no cristianos, pero creyentes, hijos de Dios, puros de la familia de Abraham. Y esos no, esos ya están mezclados, ¿verdad? Son mestizos. Entonces cuando Jesús dice, pero un samaritano, lo primero que han de haber pensado, con que no le ayude el sacerdote, con que no le ayude el levita, y menos este samaritano que era enemigo de los judíos. El pensamiento de ellos ha de haber sido, no, hombre, este menos, ¿verdad? Este que le va a andar ayudando. Pero resulta que la parábola de Jesús muestra que el samaritano, aquel que los judíos que estaban tratando de acosar y de probar a Jesús, ese samaritano de la parábola fue el que realmente se dignó ayudar al herido, ¿verdad? Aquel que la gente despreciaba, aquel que la gente menospreciaba, aquel que los judíos lo veían mal, ese fue el que realmente le ayudó al hombre. Ese fue el que le ayudó al hombre. Entonces, vemos que Jesús en todas sus enseñanzas tenía intenciones, ¿verdad? No solo contaba parábolas por contar, sino que quería dejar una enseñanza. Y una de las cosas que platicaba con Brenda, que había escuchado hace poco, es que Jesús normalmente le preguntaban algo y no respondía directamente. Porque le dicen, ¿y quién es nuestro prójimo? Y les empieza a contar una parábola. Él les pudo haber dicho, mire, el prójimo es este y lo otro, pero no, les empieza a contar una parábola. Y muchas veces vemos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le preguntan, mira, y es justo que nosotros demos dinero para el César, ¿verdad? Y Jesús no les dijo sí o no, les dijo, enséñame una moneda y que no es del César, pues devuélvansela. Entonces Jesús tenía esa forma de enseñar, de decir las cosas para que la gente se quedara pensando y aprendiera de las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí Jesús lo que les está mostrando es que a veces tenemos que dejar a un lado la parte religiosa y darnos cuenta que necesitamos hacer las cosas bien, ¿verdad? Que necesitamos hacerlas bien. Entonces, les está mostrando que aquellos que estaban interesados en las doctrinas, ¿verdad?, en la parte doctrinal y la religiosa, como el sacerdote y el levita, no estaban haciendo lo que enseñaban. No estaban haciendo lo que enseñaban. Porque cuando él le pregunta, ¿y qué dice la ley? ¿Y qué dice la ley? Y entonces el mismo sacerdote o el intérprete de la ley le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él sabía que tenía que ayudar al prójimo, pero al final no lo practicaba, solo lo enseñaba, pero no lo practicaba. Así que vemos que el Señor se aprovecha de lo que dice el intérprete de la ley, porque ¿qué pasaba con los judíos? Porque él le dice, ¿y quién es nuestro prójimo? ¿Por qué esa pregunta? Porque los judíos consideraban que sus prójimos eran los judíos. El que no era judío no era prójimo de ellos, ¿verdad? Por eso le dice, ¿quién es nuestro prójimo? Para que él dijera, su prójimo solo son los judíos, ¿verdad? Entonces, Jesús les está demostrando que no. Dicen los que escriben comentarios de las Biblias, que dicen que los judíos llegaban a tal extremo
de considerarse que para ellos prójimo era solo los judíos y cualquier demás, no, ¿verdad? Por eso es que los samaritanos no los querían y mucho menos a los gentiles. Pero dicen que para ellos, por ejemplo, si una mujer gentil estaba dando a luz, no le ayudaban. Porque ellos decían, van a ser otro gentil. Entonces, como ellos se sentían puros y los otros eran impuros, ¿verdad? ¿Cómo le voy a ayudar para que nazca otro impuro? Para que nazca otro gentil. O sea, ese era el pensamiento. Por eso es que cuando Jesús vino, ellos rechazaban las enseñanzas de Jesús, porque Jesús decía, no sé, que no es así, no debe ser así. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que mostrarnos el amor y no ver esas diferencias. Dios nos ve a todos por igual. Entonces, cuando él le pregunta, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro prójimo? Lo que él quería es que Jesús afirmara que el prójimo era el judío, ¿verdad? Y que los demás no eran prójimos. Pero vemos que Jesús, ¿verdad? Que Jesús con esta parábola, con esta enseñanza, le está demostrando quién verdaderamente es un prójimo. Quién es verdaderamente un prójimo. Y aquel que ellos creían que no iba a ser quien le podía ayudar al hombre, el samaritano, fue el que realmente le ayudó. No fue el religioso, no fue el que conocía la ley, no fue aquel que decía, no, yo soy cristiano, yo ando con mi Biblia, y yo ando aquí, y yo salgo a las calles, y yo predico, y yo no sé qué. O sea, Jesús ve con mejores ojos al que ayuda al necesitado, porque el que ayuda al necesitado está cumpliendo realmente los mandatos de Dios. Y el que anda ahí, que se la lleva con una gran santidad, muchas veces no lo está haciendo. Muchas veces no lo está haciendo. Entonces, vemos que el samaritano le ayuda. Y fíjense en una cosa. Dice Jesús en su parábola, porque las parábolas, todo lo que está escrito, no está escrito solo o Jesús no decía las cosas solo por decirlas, porque dice que lo llevó a un mesón, lo agarró, o sea, lo vio, lo recogió, le curó las heridas, lo subió en su caballito, o en su cabalgadura, y lo llevó a un mesón. Pero vea que dice que cuando el samaritano se va a ir, le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué lo pone a pensar en eso a usted? Que el hombre no era religioso, que el hombre era menospreciado, pero había algo en este hombre que conocía el mesonero, que era un hombre honrado. Porque le dio crédito, hermano. De seguro por ahí pasaba siempre, veía que ese hombre era bien recto, era bien justo en sus cuentas y en todo lo que hacía, porque si no lo hubiera conocido y no hubiera sabido que era realmente alguien que pagaba sus cuentas, le hubiera dicho, mira, ahí atenderlo y cuando regrese te lo pago. No, le hubiera dicho, cuando vengas no y me vas a pagar, o a lo mejor ya no vas a regresar. Pero le dice, guárdamelo y cuídalo, y cuando yo regrese te lo voy a pagar. O sea, el hombre sabía que había una garantía de que este hombre iba a regresar, y que cuando regresara, lo que se hubiera gastado se lo iba a pagar, ¿verdad? Y también es una enseñanza nueva no nueva, pues, pero algo que tenemos que aprender, que es eso. El Señor en su palabra dice que no le debamos nada a nadie, ¿verdad? Porque el Señor había visto que muchas veces nos metemos en líos de préstamos, de créditos y todo, y después no los podemos pagar. Y ahí andamos debiendo y nos andamos escondiendo. Pero este hombre, sin ser religioso, sin ser, como les decía, ser menospreciado porque era samaritano, se nota que era un hombre recto, que era un hombre justo, que era un hombre fiel, que era un hombre que tenía palabra, ¿verdad? Y que por eso el mesonero le dijo, sí, está bien, ¿verdad? Andate y ahí cuando vengas me pagas. Amén. Entonces, al final, hermanos, la respuesta que Jesús le da a estos
es que debemos de ayudar al necesitado. Debemos de ayudar al necesitado. Y tenemos que ayudarle, no importa por qué se encuentra en esa necesidad. Porque tal vez podríamos decir que este hombre por imprudente le pasó eso, pues y sabía que el camino era peligroso, ¿verdad? Que se fue solo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, yo le ayudara, pero lo que pasa es que él se la buscó, ¿para qué le voy a ayudar? Se va a mal acostumbrar a hacer las cosas a su manera y cometer errores. No, el Señor dice, bueno, independientemente de lo que por qué haya estado en esa situación, el Señor dice, hay que ayudarle, hay que ayudarle. Y lo otro es que el Señor les enseña es que cualquier persona que está necesitada es nuestro prójimo. Cualquier persona que esté en necesidad es nuestro prójimo. Y tenemos que ayudarle. Y tenemos que ayudarle. Y si ven, cuando el Señor Jesús termina la enseñanza, ¿verdad? Termina la parábola, le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Dice, bueno, ya te puse 3 ejemplos, le dice, un sacerdote, un levita y un samaritano. ¿Quién crees que fue el que realmente es el prójimo? Como me estás preguntando que quién es un prójimo, ya te expliqué. ¿Quién crees que es el prójimo? ¿Y sabe qué dijo el intérprete de la ley? Dice, y él le dijo, el que usó misericordia con él. Porque el Señor le dice eso, ¿verdad? Que el hombre usó misericordia. Entonces, porque ahí dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Viéndole fue movido a misericordia. Entonces, cuando Jesús le pregunta quién es el prójimo, le dice el que usó misericordia. ¿Y sabe por qué le dijo así? Porque no le quiso decir el samaritano, porque entonces se le iban a quedar viendo todos los demás, ¿verdad? Ve diciendo que los samaritanos son buenos y nosotros no, porque había tanto desprecio a los samaritanos que ni siquiera podían mencionar el nombre, ¿verdad?, de samaritano. Por eso no dice fue el samaritano, sino el que usó misericordia. Era tanta la dureza en el corazón de los intérpretes de la ley. Amén. Y entonces de la parábola podemos entonces encontrar enseñanzas de Jesús acerca del amor al prójimo. Primero, que la carencia de amor es a menudo fácil de justificar a pesar de que nunca es bueno. Estos demostraron que no tenían amor. Y pudieron haber tenido cientos o miles de excusas, ¿verdad? El sacerdote, voy tarde, tengo que ir a hacer, tengo un compromiso. El levita también, podían tener muchas excusas, pero al final, no tenían amor. No tuvieron el amor al prójimo. No pudieron ayudar al prójimo. Lo otro, como les decía, el prójimo es cualquiera que esté en necesidad. Tenemos que ayudarle a cualquiera, ¿verdad? Muchas veces tenemos tendencias a ayudarle a ciertas personas, ¿verdad? Y a veces la iglesia comete ese error también, hermano. ¿Verdad? Se hacen campañas de ayuda, pero se va a ayudar a los hermanos de otras iglesias. Y está bien, hermano. Está bien. Hay que ayudarles cuando se puede, si se les puede llevar donativos de alimentos, donativos de ropas, de lo que sea. Está bien. Son nuestros hermanos, tenemos que ayudarle. Pero si alguien dijera, mire, pero vamos a ayudarle también a esa iglesia católica, ahí pobrecito, el sacerdote, ahí anda con los zapatos todos rotos, todo. No, porque esos son católicos, ¿cómo le vamos a ir a ayudar? O, mire, ahí están esos. No, eso no porque son pandilleros, eso no porque son aquí, eso no porque son allá. Ese vecino no porque es bien malcriado, ese vecino no porque ahí pasa con el gran musicón y nunca me ayuda. Y ahí lo veo que se está muriendo de hambre, pero yo no le ayudo porque no es de los míos. Pero el Señor nos demuestra que no debe de ser. Tenemos que ayudarle al que realmente está necesitado, siempre y cuando esté a nuestro alcance, ¿verdad? Si no está a nuestro alcance, pues ni modo. Pero si está a nuestro alcance, tenemos que ayudarle. Entonces, el amor significa hacer algo
para suplir la necesidad de alguien. Es una forma de demostrar el amor, independientemente de donde viva, independientemente de lo que haga, pero no hay razón, no hay una razón que nos pueda justificar delante de Dios por el que digamos, Dios, a esta persona no le ayudo, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces el Señor le enseña a este intérprete de la ley lo equivocado que está, que conoce la ley, que se puede los versículos y todo, pero que al final no lo pone en práctica, no lo pone en práctica. Y por eso cuando el intérprete de la ley le dice, Jesús le pregunta, entonces ¿quién es el prójimo? Y él le dice, el que usó misericordia. Jesús le dice, ya que sabes quién es el prójimo, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo, ¿verdad? Entonces, también son palabras que el Señor nos deja a nosotros, ¿verdad? Que también nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Que procuremos ayudar cuando es posible y si no es posible, por lo menos que le podamos mostrar amor a la gente, ¿verdad? Que le podamos mostrar ese amor a cada uno de los que son prójimos y no menospreciar a nadie, ¿no? Porque muchos decimos, no, el Señor a todos nos ve por igual, a todos nos ama por igual, pero a veces pensamos que a todos los que son cristianos, a todos los que son creyentes, pero no, hermano, el Señor nos ve a todos por igual, cristianos, no cristianos, musulmanes, budistas, todo lo que usted quiera, porque el Señor no vino a morir por los que somos cristianos, vino a morir por todos. Dice que el Padre envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvar al mundo. Y en la palabra nos enseña que Dios es paciente para con nosotros, porque Él está esperando que todos lleguen al arrepentimiento, que todos lleguen al arrepentimiento, que Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Entonces no es que Jesús diga, bueno, hay unos musulmanes ahí que vean qué hacen, ¿verdad? No, el Señor quiere que estos reconozcan la verdad y se vuelvan a Jesús, y volviéndose a Jesús puedan tener acceso al reino de los cielos. Amén. Así que el Señor nos enseña eso, ¿verdad? Que nosotros también hagamos lo mismo que hizo el samaritano, y que es tener compasión, tener misericordia, amar al prójimo. Amén. Bueno, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por lo bueno que es, por su palabra que siempre nos enseña algo nuevo, o ahí está en la palabra, y muchas veces quizás no hemos escudriñado para entender lo que el Señor estaba enseñando en cada una de sus enseñanzas, o de las parábolas, o de las historias que contaba. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos enseñas, y Padre, en el nombre de Jesús, queremos realmente hacer lo recto, hacer lo correcto delante de ti, Señor. Hacer, Padre, aquello que tú nos has ordenado a través de tu palabra. Que no solo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Que hagamos, Señor, aquello que tú nos pides. Que entendamos, Señor, como en esta parábola, que entendamos el significado del amor al prójimo. El amor al prójimo, que no sea así como también tú nos enseñas en tu palabra que había un pueblo que te adoraba, pero que te adoraba solo de labios, sino también en cada uno de nosotros, que no solo de labios digamos que tenemos amor al prójimo, sino que también nosotros hagamos partícipes de ayudarle a aquel que está en necesidad. Señor, tú nos has suplido a nosotros muchas veces para que nosotros podamos bendecir a otros. A Abraham le dijiste que lo ibas a bendecir para que él pudiera bendecir a otros. Y también a nosotros también tú nos bendices, Señor. Y nos bendices muchas veces para que nosotros también podamos bendecir a otros, podamos bendecir al necesitado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.